Sesión informativa organizada por la Confederación Vallisoletana de Empresarios sobre la Ley de Protección de Datos. Tanto a las empresas, a los autónomos como a las instituciones públicas que cuentan con datos personales que tienen que protegerlos y dar de alta una serie de ficheros que lo contienen. Dentro de estas obligaciones, además de declarar a la Agencia Española de Protección de Datos el contenido de estos ficheros, se establece la obligación de realizar un documento de seguridad, unas medidas preventivas y de contar con una serie de cláusulas suscritas entre las empresas y los autónomos. Esta jornada, en principio, pues es hacer una jornada, digamos, sobre temas de protección de datos de carácter personal, intentando que sea toda esta normativa que se ha establecido de protección de datos en España, en un principio, como norma básica reguladora. En estas normas me centraré lo menos posible para ir a una parte un poco más práctica. Se establece en la Constitución española, en el artículo 18.4, se establece que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Esto es como norma básica aquí en España. El desarrollo de la normativa que viene establecida en la ley orgánica y en el Real Decreto 1720, que es el último que tenemos vigente. Antes teníamos otro. En el año 2007 se aprobó un nuevo Real Decreto, digamos, más desarrollado, en el que se incluían una serie de normativas que anteriormente no se regulaban. El Real Decreto anterior estaba centrado básicamente en los datos que teníamos digamos, informatizados. Ahora mismo, pues en el Real Decreto también se ha desarrollado un poco lo que es el tratamiento y la seguridad de los datos que tenemos en papel, muchas veces en los dos formatos. Y este Real Decreto lo que viene es a desarrollar la ley orgánica que se aprobó en el año 99, que es sobre protección de datos de carácter personal y que a su vez viene como consecuencia de normativa europea. Si bien en España lo que se ha hecho, en mi opinión, es desarrollarla aún más, es decir, mayores obligaciones, mayores sanciones, mayores requisitos para el cumplimiento que en la mayoría de los países de nuestro entorno. Previamente a determinar, digamos, las obligaciones y los cumplimientos que deberíamos realizar, quisiera determinar unos conceptos básicos para que queden claros. Es decir, cuando hablamos de datos de carácter personal, hablamos de datos concernientes a personas físicas. Es decir, la ley, tanto la ley como el reglamento, están desarrolladas en torno a la protección de datos de personas físicas, no de personas jurídicas. Y estas personas que sean identificadas o identificables, que me permitan directamente identificar a esa persona. Como segundo concepto, quisiera determinar lo que es un fichero. Es decir, el fichero en sí es tal cual es un conjunto organizado de datos de carácter personal. Da igual cuál sea la forma, es decir, podemos tenerlas informatizadas, podemos tenerlas en papel, podemos organizarlas de 50 maneras, y se puede acceder de muchas maneras. Se puede acceder bien en el papel directamente, bien a través de redes, bien directamente en los equipos informáticos de la empresa o del autónomo, en este caso también, que quiero centrarme en ellos. Es decir, en el fondo es el conjunto organizado que nos permita determinar quiénes son esas personas físicas y los datos que tenemos de ellas. Después, yo generalmente en las visitas que hago a empresas suele haber una confusión entre quién es el responsable y quién es el encargado del tratamiento. Son dos conceptos que vienen regulados en la normativa española y quiero que quede un poco claro. Es decir, el responsable es la persona física, puede ser un autónomo o persona jurídica. Cuando hablo de persona jurídica me refiero tanto a sociedades limitadas, sociedades anónimas, fundaciones, asociaciones de empresarios, asociaciones de cualquier tipo. Puede ser tanto pública como puede ser privada. Estamos hablando de administraciones, el ayuntamiento, empresas mercantiles públicas, etcétera, etcétera, que son las personas que finalmente deciden sobre el contenido y uso del tratamiento y la finalidad del mismo. ¿Quién es en general? Pues el responsable del fichero de tratamiento en general es la sociedad en sí, la sociedad limitada, la sociedad anónima, el autónomo en sí. Y el encargado del tratamiento puede ser el mismo, es decir, la misma empresa, el mismo autónomo puede encargarse, digamos, de tratar todos sus datos, o bien puede ser una persona distinta. Puede ser una persona física o jurídica, también incluido la autoridad pública, aunque prefiero centrarme en el tema privado, que
con otros o de manera individual, trate estos datos personales por cuenta del responsable de tratamiento. Ejemplo, una SL que encargue el tratamiento de todos los datos de sus empleados para realizar nóminas, seguros sociales, prevención de riesgos, etcétera, etcétera, a una empresa. El responsable de todos esos datos es la empresa. Responsable último. Encargado del tratamiento es la empresa o autónomo al que le hemos encargado realizar ese trabajo. Hablaré posteriormente de ello, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Es decir, en estos casos lo que hay que determinar es la responsabilidad que tiene cada uno. Fundamental es, que muchas veces no se hace, cuando se contrata con una gestoría, por poner un ejemplo, firmar un contrato en el que, aparte de incluir qué nos va a hacer, determinar cuáles son las responsabilidades sobre los datos que yo le estoy prestando. Yo le estoy dando unos datos a esta empresa, que son los datos de mis empleados, en el cual pueden venir cualquier tipo de datos, bajas, la nómina, lo que ganan, etcétera. Hay que firmar un contrato para determinar qué tiene que hacer y cuál es la responsabilidad de este encargado del tratamiento en el caso de que utilice esos datos para algo que no sea lo contratado. Uno de los temas fundamentales en la normativa es determinar en cada uno de los ficheros que nosotros tenemos cuál es el nivel de seguridad que nosotros tenemos que implantar en cada uno de ellos. En la normativa española diferencia 3 niveles de seguridad, que llama nivel alto, nivel medio y nivel bajo. Voy a empezar por el nivel alto. El nivel alto es ficheros o tratamientos que contengan datos de estos tipos que estáis viendo. Datos de ideología, datos de afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud, vida sexual, y respecto de los que no se prevea la posibilidad de adoptar esas grandes que tienen un documento de seguridad de nivel básico por determinar los datos que tienen y por el nivel de, digamos, actuaciones que tienen sobre ello. En general, un documento de seguridad suele ser más que suficiente a nivel de pequeña, mediana empresa autónoma, simplemente en el cual vienen todos los procesos organizativos de una persona, pues que sean dentro de la propia empresa. Tampoco se exige ningún tipo de titulación a fecha de emisión. Se recomienda que sea alguien que tenga un conocimiento del tema, incluso un conocimiento, personas especializadas dentro de la empresa en determinados sectores, ¿no? Que puedan, el informático, pues, por ejemplo, yo sí que es una de las personas que he visto que suele hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene acceso a todo, sabe cómo mirarlo. Bueno, es una auditoría que tiene que realizarse. Esta auditoría, que es una cosa que me suelen preguntar, esta auditoría es un documento interno de la empresa. Yo cuando hago una auditoría cada 2 años, porque tengo un tipo de datos de nivel medio o alto, yo no tengo que coger esa auditoría y mandársela a la Agencia de Protección de Datos, sino que el resultado de la misma tiene que verificar todo este tipo de datos que determino, verificación y control de adecuación de las medidas, informes si hay deficiencias y propuestas de solución. Yo este documento no lo tengo que mandar a la Agencia de Protección de Datos. Es un documento que se archiva con el documento de seguridad para demostrar, si tengo una inspección cualquier día, que yo cada 2 años he ido cumpliendo la obligación legal de realizar esa auditoría. Hay gente que se hace la auditoría y aunque no cumple nada se la pone que la ha hecho muy bien. Yo creo que es una tontería porque la gestión de una inspección, en el fondo, para la gente va a ya sea informático y lleva bastante importancia a un dato o va a tratar de determinar qué medidas a nivel alto que él tiene que tener, por lo menos digamos que la gente se pone siempre en los contratos, digamos que el fichero donde él trate, nuestro fichero o la forma que lo trate, si es de nivel alto, él tiene que tener un sistema de protección de nivel alto. Esto tiene que aparecer reflejado en el contrato. Muchas veces te encuentras con que, obviamente, para no perder al cliente te dicen que sí. Lo hacen, lo firman, otra cosa es que lo estén cumpliendo. Pero el contrato no sirve para eximirnos de responsabilidad. Hay que tener en cuenta que cualquier sanción que ponga la Agencia de Protección de Datos se la impone al responsable del fichero. A la agencia le da igual que esto esté tratado y gestionado por otra empresa. ¿Qué nos permite tener el contrato? Que ven, yo seré la persona sancionada, pero puedo repercutirte toda la responsabilidad del tipo que sea por haber incumplido